Hoy es martes 31 del mes de mayo, último día de este mes de 2022, último día del mes número 5. Ahorita pasamos al mes número 6. Muy bien, gracias por estar con nosotros como todos los días. Recordando que estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com. Y también en lanaciondominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Cuando llego así es que probablemente en este mes de junio, el día todavía no está definido, pero este mes de junio que viene ahora, que comienza mañana, pudiéramos pasar a 14 TV, que es en cualquier momento. Y se darán los detalles de por qué el cambio. Pero estemos pendientes para eso. Mientras tanto, seguimos en televisión. Aquí estamos. Un día medio nublado, mejor dicho, bastante nublado aquí en el área metropolitana, la capital de la República. Bastante nublado. Mañana primero o 1 de junio, como usted quiera decirlo, comienza la temporada de huracanes del Atlántico. La temporada que se extiende hasta el 30 de noviembre y que siempre nos tienen en alerta permanente porque se forman de 18 hasta 20 huracanes, algunos de los cuales son de categoría importante, que enfilan hacia esta área del Caribe. Así que estamos ya al entrar a la temporada de huracanes del año 2022. Creo que hay como 6, hay prevista la formación de unos 6 huracanes de categoría importante, más de 3, y 3 que pudieran llegar a la categoría más alta, que es 4, cuando pasa de 250 kilómetros por hora. Ese es un huracán peligroso y hay 3 que pudieran llegar a esa categoría. Pero son previsiones, son pronósticos. Eso se puede dar o no se puede dar. El día de siguen en prisión por el caso Pulpo. El caso Pulpo, que fue el primero de los grandes destapes judiciales del Ministerio Público, de estas operaciones. Y en otro caso judicial, un tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a los imputados en el caso de supuesto soborno en la compra de 8 aviones Tucano, Super Tucano, a una empresa brasileña. La empresa Embraer admitió en el marco de una investigación en Brasil
y en Estados Unidos, motivada por Estados Unidos, motivada por dos razones. Una, porque en Estados Unidos de verdad se investigan los casos de corrupción. Y en la otra, quillao, porque no le compraron los aviones a ellos. Ahí no sé cuál de las dos ocupa el primer lugar. Pero el hecho es que la empresa admitió que había pagado 3.5 millones de dólares en soborno. Investigaron a varios supuestos implicados. De ellos terminaron 3 imputados, que fue el ex jefe de la Fuerza Aérea y ex ministro de Defensa, el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel de apellido Pichini Núñez, y un empresario, Daniel Aquino. El tribunal no encontró suficientes elementos de prueba para condenarlos en juicio de fondo y los declaró no culpables. De inmediato el Ministerio Público apeló y eso vuelve a otro grado ahora, al grado de apelación. Este terminó peor que el de Odebrecht, porque en Odebrecht siquiera hubo dos condenados, pero en este caso nadie. Todo el mundo quedó sociales por los comentarios que hagamos nosotros, los medios de comunicación, a veces sin tener ningún elemento de juicio. El que actúa por esa presión social es un gran irresponsable. Porque fue lo que tiene que ceñirse a la prueba. ¿Cómo que usted tiene que ser responsable y condenar al que usted encuentre los indicios y dejar en libertad al que usted encuentre falla en la investigación, que no le comprueben fehacientemente los hechos? De eso, actúe sencillamente como debe actuar, pero algunos anunció no, dijo el director, el magistrado Camacho, Wilson Camacho, que estaban investigando al ex presidente Danilo Medina. Que están ahí, el proceso de investigación, que no ha avanzado, que están trabajando, bla, bla, pero está confirmado que lo están investigando. No sé, no dijeron por qué caso, pero son uno o dos casos. Incluyendo uno por el cual ya el ex ministro de Finanzas, de Hacienda, Donald Guerrero, habría devuelto 1.500 millones de pesos al Estado por el Estado le comprobó, o sea, el Ministerio Público le reclamó y en el proceso, recordemos que Donald estuvo viajando varios meses periódicamente a la Procuraduría. 8 entrevistas, 8 interrogatorios. En uno de esos interrogatorios, él andaba con la llave de Najayo en los bolsillos. No sé qué pasó, porque de una de esas no iba a salir. Parece que dijo que se majareteó, como decimos en el campo, ¿verdad? Ah. Majareteó la devolución del dinero. Dice que devolvió 1.500 millones. Dice. 1.525 millones. Dice. Mira, por ese caso es más complejo. Porque y buenos días, Nelson, todos los amigos de... Buen día, Sacho, tú entraste así como... Sí, tú sabes que ese es un caso complejo, de lo más complejo que ha tenido el Ministerio Público y más espinoso. No solo por
la capacidad de lo que se maneja. Maneja ahí. No los premios reales, que pueden dar a traste con quizá el objetivo fundamental de Pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado del día de hoy, que es John García, como les dijimos, secretario de Asuntos Fronterizos del Partido Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección central. ¿Y por qué lo llevan tan lejos? No, porque él sabe de eso. Ah. Él es especialista en eso, de estudios fronterizos. Muy bien. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. Estás viendo Geopolítica. Somos la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nuestra labor es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados a cargo del Estado, de manera que reciban atención oportuna con equidad, transparencia y eficiencia sin importar su condición, apoyados en un personal comprometido, capacitado y de alta sensibilidad social. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se preocupa por tu futuro con compromiso social y solidaridad. Para más información entra a www.dgjp.gov.do. De la Benito Monción, porque la Benito es la otra. La otra del barrio chino. Así es. O sea, el presidente de labor. 54 millones. 54 millones, así es. Oh, muy bien. Hicimos una rifa donde trabajamos fuertemente a nivel nacional e internacional y recaudamos el dinero. O sea que esos fondos no salieron de los recursos de la Junta, de la Junta. Bueno, pienso que si hay, no es tanto, pero la rifa fue para eso. Pudiese ser, hay que ver el informe más adelante. Ya. Bueno, yo, ¿y cómo están entonces los asuntos, digamos, en esta coyuntura fronteriza? Motor encargado de esa zona. Siempre aquí habrá crispaciones. En los últimos días ha habido un conflicto interesante con relación a los inmigrantes o a los nacionales haitianos que viven justamente en la ciudad de Juan Bosch. ¿Cuál es tu parecer sobre ese acontecimiento? Bueno, miren, ustedes saben que hay yo pienso que una situación que va a permanecer durante quizás toda la vida con relación a los hermanos haitianos, y es porque los hermanos haitianos, nosotros nos separamos de ellos lo primero, pero ustedes ven muchas naciones que se separan una de la otra y después son hermanos. Pero en el caso de Haití en sus escuelas, en sus enseñanzas, le enseña a los estudiantes de que esta parte le pertenece a ellos, de que República Dominicana es única e indivisible. Cuando España y Francia pues hicieron la negociación de la isla, que en un momento para España recuperar lo que fue los territorios de la península ibérica, pues le fue cedida esta parte a Francia. Entonces, como ellos se independizaron de Francia, entienden que esta parte le corresponde y erróneamente eso lo difunden en las escuelas, y por vía de consecuencia, si bien es cierto que en gran parte de la población haitiana sienten cierta admiración por los dominicanos por el hecho del desarrollo y el avance que hemos tenido, no menos cierto es que hay esa contradicción de que en las escuelas les enseñan que esta parte le corresponde. Entonces yo creo que esa situación afecta, impacta como ya migración fue y toma el control de la situación. Esto porque muchos vecinos habían dado la queja de que los nacionales haitianos pues no cumplían con las normas cívicas, o sea, de que botaban, tiraban basura donde quiera, de que defecaban en funda, o sea, habían ido al ayuntamiento, a la junta de vecinos y nadie le hacía caso. Entonces optaron por darle parte a migración y migración actuó como debe de actuar. Siempre nosotros condenamos los excesos, las violaciones, pero creo que en este caso fue una afrenta que la autoridad dominicana no puede dejar pasar por alto, y fue que
en el ejercicio de sus funciones fue enfrentada y eso no se puede permitir, no solamente por nacionales de otros países, sino inclusive por los propios dominicanos. O sea, usted y yo no podemos enfrentar las autoridades de manera violenta. Entonces yo creo que en este caso el Estado Dominicano ha actuado de manera correcta. Y bueno, en lo que tiene que ver con la frontera terrestre, ustedes saben que, bueno, vemos en los periódicos hoy que se ha titulado que avanzan las bandas criminales, se acercan a la frontera y efectivamente que esto pone en alerta máxima, yo diría, a las autoridades dominicanas. Estas bandas que se dedican a secuestrar, inclusive, señores, miren, ha salido en los medios de comunicación que hasta las mascotas de las personas la están secuestrando para pedir dinero a cambio. Señores, esto llegó a un nivel que, bueno, no podemos decir que ya Haití es un estado. Son las bandas criminales las que lo gobiernan. Y yo pienso que la comunidad internacional se ha hecho la vista gorda. Debería de, por lo menos por humanidad, por un tema humanitario, porque las embarazadas, los niños, los ancianos, no tienen por qué pagar esta. Como el de la ciudad Juan Bosch, que no se deben tolerar, pero que frente a esta denuncia o esta alerta que lanza ese embajador, el haitiano está sometido por estas bandas. Entonces, esa alerta no debe llamar a la preocupación de la República Dominicana, a las autoridades dominicanas. No podemos verlo como quizás una declaración exagerada. Yo pienso que no, porque es una alerta, debemos tomarlo en cuenta. Y ustedes saben que o sea, Haití prácticamente no tiene autoridades, no tiene gobierno. Lo que hemos visto es un aspirante que fue primer ministro, que fue canciller, que vive agitando esa situación, el odio. Prácticamente él ha tomado lo que fue la política de Hitler cuando aspiraba a ser presidente en Alemania. Entonces, este señor está exacerbando ese nacionalismo, ese odio hacia los dominicanos, para que eso se traduzca en voto, en simpatía hacia él, porque tiene aspiraciones presidenciales. Entonces yo pienso que una persona que aspira a dirigir los destinos de esa nación, yo pienso que tiene una política errada, porque no puede estar incentivando el odio hacia la República Dominicana, porque la nación... ese es el valor que más les renta a los políticos mexicanos. Así es, lamentablemente ellos se aprovechan de la ignorancia y prácticamente lo que le hacen daño a Haití, porque el socio comercial más importante de Haití es el pueblo dominicano. Entonces yo pienso que Haití hay que verlo como una oportunidad y los haitianos deben ver a la República Dominicana como nosotros vemos a Estados Unidos. Fíjense ustedes que inclusive que ve un desafío permanentemente en todos los barrios, en toda la provincia a plena luz del día, y todos los días aumenta más, y por de lo que sale en las redes sociales, es un gobierno que ustedes lo ven, es el presidente de toda la historia que más medidas hacia atrás ha echado. O sea, toman medidas a lo loco, sin ninguna planificación, y por eso entonces vemos lo que estamos viendo. Entonces, ¿eso es malo o bueno? Es relativo, es relativo. Parece ser porque nosotros hemos vivido en los últimos gobiernos de espalda a lo que piensa la gente. Solo al interés de unos grupos particulares, y por lo menos cuando la gente reclama, escucha. Muy Yo negativo. creo que eso es totalmente negativo. No, por eso te digo, depende, pero depende. Por ejemplo, a veces tú echar hacia atrás una medida significa que no la planificaste, que no la pensaste, que no la discutiste. Y eso acertada. Entonces yo creo que hay que hacer una combinación de ambas cosas. Ahí estoy de acuerdo contigo de que eso es totalmente negativo, pero tomar medidas sin planificarla, yo creo que muchas veces ustedes saben que no existen los recursos para operarlo,
A veces lo hacen por un tiempo determinado por fiebre, porque está saliendo mucho en los medios, y eso se descontinúa esa práctica porque hay que darle los recursos, especializar estos cuerpos, crear las condiciones. Por ejemplo, esa carretera, efectivamente que hay que darle mejor condición. Esperemos que ahora con la construcción del muro, pues eso cambie, y creo que el presidente Fernández, como usted bien señalaba ahorita, lo mencionaba, aunque es un presidente pro integración, en el caso de Haití y la República Dominicana, él ha entendido que hay una condición especial. Señores, nosotros nos independizamos fue de Haití. Este es el principal destino para los haitianos, y Haití prácticamente no tiene hasta la agricultura, lo que la gente siembra, un tráfico de armas, de droga, de todo por ahí, no solamente de tráfico humano, de parturienta, o sea, de embarazada. Entonces yo creo que frente a esa realidad, el muro es positivo el muro. Esperemos que este gobierno no se quede en anuncios, no se quede que cada vez que quiere elevar su popularidad en las encuestas, la policía como el Ministerio Público, o no la policía, sino el CEFRON y la frontera, para que pueda haber una actuación en tiempo hábil. Mira, Nelson, vamos a seguir, ¿verdad? ¿O vamos a la pausa? A ver. No, vamos a seguir. Mira, yo te quiero poner primero como colofón que dijo Patterson, que es embajador o ministro en la República Dominicana de Haití, porque ya es un dominicano, que en Juan Bosch viven 28 personas de 28 nacionalidades, haciendo referencia a que solamente nos referimos a Haití, a los haitianos. Y yo te digo eso para hacerte la siguiente pregunta. ¿Y cuáles fueron los que hicieron la revuelta? ¿Fueron nosotros? Yo estoy infiriendo, yo estoy diciendo solamente para decirle lo siguiente, John, porque yo no sé si eso es nuevo en los partidos políticos, el desarrollo fronterizo. Y yo me pregunto, ¿eso también está limitado al problema haitiano o implica un estudio real de la frontera? Nosotros tenemos mar territorial con varios países. Así es. Objeto de apreciamiento en otros territorios, en el mar. Así es. Sin embargo, yo he escuchado desde siempre que en el mar territorial de la República Dominicana, en la que hay incluso varios barcos importantes de especies marinas para el mundo, muy lucrativa, la explotan desde otros países, incluso desde el Asia y de otros países al mar territorial de la República Dominicana. ¿Cuál es la visión que tiene Fuerza del Pueblo? Y tú, que te das esa responsabilidad que parece pequeña, pero para mí no sigue siendo pequeña. Porque en el caso, como decía el doctor Nelson, la problemática en Ciudad Juan Bosch fue con los haitianos, y fue precisamente por lo que te dije, por el tema de la salubridad, de que hacen su desecho, lo tiran en funda donde quiera, no se someten a las normativas que allí se han establecido en un residencial. Ustedes lo saben. Por otro lado, como tú bien decías, mire, todos los años caen dominicanos presos en agua dominicana, porque es a partir de ahí que se va a empezar a contar el millaje, ¿verdad? La distancia y la delimitación marítima. La delimitación, al igual que el espacio aéreo. Nosotros tenemos, por ejemplo, espacio aéreo que lo utilizan otras naciones y no nos pagan nada. Entonces, esas son de las tareas pendientes que la República, los organismos multilaterales, cuando van a esas cumbres a discutir eso. Claro, esto se va dando en negociaciones. La lucha no se puede, a veces, por ejemplo, Estados Unidos quiere que tú lo apoyes en un tema determinado. El caso, por ejemplo, de la guerra de Irak. Estados Unidos quería que Dominicano la apoyara. Entonces, en ese sentido, tú le dices, bueno, yo te apoyo si tú me reconoces como Estado archipelágico. Si tú me lo reconoces, entonces yo te apoyo. O sea, frente a China, que tienen un tema de que prácticamente nos prohibieron o de manera coercitiva, ¿verdad? No impusieron que nosotros ciertos renglones, como el caso de la energía,
de la telecomunicación, no le demos paso a China. Bueno, es decirle, bueno, te apoyamos si tú me concedes tal cosa, porque como decía Leandro, claro, nosotros tenemos, por ejemplo, en Haití, los haitianos pescan en zona que es en territorio dominicano, o sea, en agua dominicana, y nosotros no hemos hecho nada, no hacemos nada referente a eso. Claro, es el caso de Haití. Quizás eso lo dejamos pasar por alto, porque es un tema de que esa gente está pasando hambre. Pero como tú decías, aquí hay muchas naciones con flotas pesqueras, muchas empresas que vienen, violan nuestras aguas y no pasa nada. Entonces yo creo que la misión de la Fuerza del Pueblo al crear esa secretaría es visualizar eso, que el pueblo dominicano tome conciencia de esto y que esto sea un tema real nuestro, porque no puede ser posible de que estemos perdiendo muchos recursos porque aviones utilizan nuestro espacio aéreo y nosotros o sea, no estamos percibiendo nada, pero además que también utilicen nuestras aguas, que puedan allí quizá cometer actos delictivos o lo que sea, y entonces después puedan querer condenarnos y entonces nos atribuyan que sí tenemos la propiedad de esos espacios. Entonces yo creo que simplemente como Fuerza del Pueblo nosotros delimitar eso en todos los foros internacionales. Afortunadamente tenemos esta secretaría y vamos a trabajar en esa dirección. Por ejemplo, nosotros en la secretaría tenemos un equipo de vicesecretarios que trabaja en temas como el espacio aéreo, trabajar las delimitaciones, todo eso, con el espacio marítimo, y otro grupo con el tema fronterizo terrestre con Haití y también la parte del comercio. Yo creo que esos renglones nos hemos dividido y al final desde el gobierno haremos un trabajo que la sociedad dominicana empezará a apreciarlo y a visualizarlo en el futuro. Parece un tema como muy aéreo, porque bueno, medir el espacio aéreo, medir el espacio marítimo. No, pero es que eso está establecido en el mundo. No, ya está establecido en el mundo, todo el mundo lo hace, todos los países lo hacen. Así es. Pero el tema nuestro, usted sabe, es, por ejemplo, nosotros tenemos las islas adyacentes. Nosotros no podemos empezar a medir por ejemplo, vamos a la isla Beata. La que está en el este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Catalina. La Saona. La Saona. Por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a contar después que lleguemos a Saona, o sea, no de la costa aquí, no. Después que lleguemos a Saona, a partir de ahí hacia adentro, empezamos a contar el territorio nuestro. Ahora, si dentro de esas, de las millas, que son las 200 millas, ¿verdad? Sí. Ahí aparece un callo dentro de ese límite, es nuestro. Entonces tenemos que empezar a contar a partir de ahí. Entonces, eso es lo que todavía nosotros no hemos consolidado. Algunas naciones nos lo han reconocido. Y la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra de este país de toda la vida, ¿para qué están? Se supone que eso debe ser dominio total de la Fuerza Aérea Dominicana y la Marina de Guerra. Bueno, así es, pero hay un tema diplomático, que si Estados Unidos, por ejemplo, o tal país no te reconoce eso, hay un conflicto, la Fuerza Aérea no puede hacerlo porque corre riesgo de ser enfrentado. Entonces tú tienes un conflicto de que todavía tenemos ese problema de limitación. Si bien es cierto que tenemos la ley y que en una negociación Holanda no lo reconoce, pero tenemos que esperar que el Reino Unido o Estados Unidos lo hagan. Una vez ellos lo hagan, yo pienso que ya tendremos fuerza, eso se irá consolidando poco a poco, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Al final se reduce todo a un asunto de fuerza. Naturalmente de fuerza, porque tenemos que entender es como hay una película, cómo nos ven. El tema de cómo nos ven, o sea, nos ven como la pequeña isla que somos. Claro. Eso es lo que pasa. Todo el mundo se aprovecha. Se aprovecha de eso, del más chiquito todo el mundo se aprovecha. Incluso como partidocracia, entonces empujemos hacia esa dirección. Es un proceso, yo sé que mucha gente lo ve lejos. Estructuración, de consolidación de apoyos. Bueno, ustedes han visto que hemos estado creciendo desde que nos fundamos en toda la geografía nacional. Vieron que el presidente Fernández hizo una gira, ya ha ido en 2 o 3 ocasiones a los Estados Unidos, y en esta ocasión estuvo en la Florida, New Jersey,
y eso fue a casa llena. El próximo domingo también recibimos creo que algunos 10 partidos políticos que pasan a apoyar a la Fuerza del Pueblo públicamente. Y ¿A la Fuerza del Pueblo o a Lionel? A la Fuerza del Pueblo y al presidente Fernández, que es su líder. Entonces, la Fuerza del Pueblo no ha parado de crecer, es el único partido que está creciendo constantemente. No solamente juramentando gente que viene del PLD, sino gente que viene de otros partidos, de otros litorales y de gente que no ha hecho política nunca. De modo que es el partido que hasta ahora se visualiza como el partido del futuro y que sin lugar a dudas se encamina a conquistar el solio presidencial en el año 2024. No tengan duda de eso. Y no es tan temprano para conformar alianzas y estas cosas que tienen una vocación electoral, más bien. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que siempre huele donde se guisa y parece que han olido muy temprano y entonces quieren llegar para beber agua limpia. Entonces yo creo que eso es un mensaje claro de que la Fuerza del Pueblo se encamina, tiene la proyección de que va a conquistar el poder en el 24. Es así, Leandro, es así. No, visión u oportunismo. Hay partidos, esos partidos medran en todos los espacios. Yo pienso que es visión, más que oportunismo es visión, y sobre todo por la preocupación que hay en este momento porque este gobierno prácticamente ha fracasado en la conducción del Estado Dominicano. Ha fracasado totalmente, es un desastre en todas las ramas, en todas las materias. Entonces, la gente de estos 2 años ya entiende que son peores que los 2 de Hipólito o similares a los 2 últimos de Hipólito Mejía. Y eso no es una exageración. Bueno, hemos visto los vaticinios inclusive de dirigentes de su propio partido. Guido Gómez Mazara dice que si se presenta una reelección le pasará peor que a Hipólito. Y él fue. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, un abrazo, John. Ok, gracias. A ustedes también gracias por su atención este día. Mañana nos veremos de nuevo a las 8 de la mañana.